Hola compañeros, pues ya es hora de iniciar nuestra actividad integradora número 1 de la semana 3 de nuestro módulo 18. Esta actividad se llama concentración de CO2 en una función. Soy Jorge Alonso y como siempre es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Pues nada, hay que empezar con la actividad. Creo que esta actividad no está difícil. Al menos si se entiende lo que hay que hacer, que eso ya es ganancia. Un primer comentario que quiero hacer es que esta actividad está relacionada con la actividad de la semana pasada de los jitomates. En la actividad de la semana pasada, una idea fundamental es que nosotros queríamos conocer el precio de determinada cantidad de toneladas de jitomates a partir de conocer el precio de una cantidad anterior. Por ejemplo, nosotros a partir de saber cuánto costaban 500 toneladas, queríamos saber cuánto deberían de costar 530. Esa idea de aproximar o de predecir un valor futuro es un poco o un mucho la misma idea de lo que vamos a hacer en esta actividad. Entonces, ¿qué hacer? Lee con atención, lee con detenimiento la siguiente situación. Yo ya no la voy a leer, yo doy por hecho que ustedes la van a leer con mucha calma. Básicamente lo que se trata es de la concentración de CO2 y básicamente lo que nos dicen es que aquí hay una tabla en donde indican en cada año qué concentración había de CO2 en ese año. Y la tabla va desde 1980 hasta el 2015, por ahí así. Ahorita lo vamos a ir viendo con más detenimiento. Entonces, una cosa importante es que como van a tomar solamente desde 1980 hasta el 2020, entonces aquí abajo van a tomar desde el 0 hasta el 40. Entonces, si se fijan, desde 1980 hasta el 2020 hay 40 años. Es decir, podríamos pensar que 1980 es el número 0 y podríamos pensar que el 2020 es el número 40 y ya por eso nos quedaría así, desde el 0 que sería 1980 hasta el 40 que sería el 2020. Entonces, fuera de eso, esta gráfica que está aquí es la misma gráfica que está acá. Ahora, esta parte que explican aquí abajo es un poco interesante, pero creo que no nos, para lo que necesitamos hacer ahorita, no vale la pena como tratar de entenderlo mucho. Lo único que dicen es que con Excel construyeron una función que es esta que está aquí, de tal forma que esa función logra aproximar o logra parecerse mucho a estos puntos. Entonces, esa función que construyeron con Excel es la que en este momento está señalado de rojo. Y lo importante es que nos dicen que esa función es esta, ya no hay que hacer nada, ya no la dan. Entonces, para efectos prácticos, ahora sí que para realizar la actividad, lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que suponer es que los niveles de concentración de dióxido de carbono de CO2 están dados por esta función. Eso es muy parecido a la semana anterior que nos decían cuál era la función de los jitomates. Es lo mismo, ahorita nos están diciendo que esta función va a representar los niveles de CO2. Entonces, lo único que tenemos que hacer, o lo único que vamos a tener que hacer, es graficar esta función y a partir de eso vamos a empezar a trabajar. Entonces, si seguimos leyendo, y bueno, otro comentario que tengo que hacer, y también es un comentario que he hecho ya muchas veces, es que
no está de más consultar, más bien no es que no esté de más, yo diría es obligatorio leer lo más que podamos el material en extenso. En el material en extenso explican bastante las ideas de lo que aquí vamos a realizar. En el material en extenso ponen varios ejemplos muy parecidos al que nosotros vamos a hacer ahorita. Entonces, pues yo se los encargo, revisen el material en extenso y a partir de lo que está ahí, en estas páginas que ahorita estoy colocando del material en extenso, podemos darnos una muy buena idea de lo que se pide ahorita en esta actividad. Entonces, pues sigamos. Entonces, para lo que vamos a hacer ahorita, lo que vamos a necesitar es esta fórmula. Yo ya creo que no quiero echar tantos rollos y en esta actividad he decidido hacerlo un poco más directo y ya no voy a explicar tan a fondo esta fórmula. Entonces únicamente la voy a explicar un poco y sobre todo pues la vamos a utilizar para lo que necesitamos ahorita. Entonces, una primera cosa que hay que hacer es empezar a obtener la gráfica, que eso nunca está de más. Entonces, hay que graficar esta función. Eso yo ya lo hice en Excel. Aquí está. Pero pues como siempre es mejor hacerlo desde el inicio para que todos veamos qué es lo que se hizo. Entonces voy a borrar todo esto partiendo del supuesto que ahorita seremos capaces de volverlo a hacer completamente. Entonces ahí está mi vista de GeoGebra nueva y lo que tenemos que hacer, ya dijimos, es graficar esta función que está aquí. La voy a hacer por partes. A ver, lo que voy a hacer ahorita es lo siguiente. Vamos a graficar la función f de t igual a 333.08 que multiplica a e elevado a la 0.005 t. Ahora, una primera cosa es que creo que es más conveniente en este caso, en lugar de utilizar t, utilizar x, es decir, en lugar de escribir f de t, vamos a poner f de x igual a 333.08 que multiplica a e elevado a la 0.05 x. Es lo mismito, solamente que en el segundo renglón está con x y en el primer renglón está con t. Fuera de eso no hay nada, son lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es en GeoGebra graficar esta función. Y pues sabemos que lo único que tenemos que hacer es meterla en nuestra barra de entrada. Ahorita lo voy a hacer de una manera un poco distinta para que se vaya viendo lo que estamos haciendo. Si nosotros escribimos exponencial en la barra de entrada, pues ya voy a elegir nada más exponencial. Le doy enter, le aceptar, ahí está. Entonces, ahorita nada más grafiqué la función exponencial e a la x. Pero yo no quiero graficar solamente e a la x, quiero graficar e a la 333.08 por e a la 0.05 por x, es decir, todavía me faltan este número que es 333 y todavía me falta este número que es 00.5 en esta función. Pero yo lo quería hacer así para que se den cuenta que esta función que estamos graficando no es una recta. Y eso lo digo porque en la actividad, como ya nada más ponen
digámoslo así, un acercamiento, un zoom de la gráfica, y este zoom obviamente es un zoom de la parte que nos interesa. Aquí cualquiera podría pensar que la recta roja es una recta, y no, justo por eso quise hacer eso. La recta que la función que vamos a graficar, que va a ser la recta que aquí es roja, no es una recta, es una exponencial. Una exponencial siempre tiene esta forma. Entonces, si yo le aprieto aquí, yo puedo empezar a modificar la función. Ya no la voy a modificar en la barra de entrada, la puedo modificar aquí directamente. Para que no haya problemas, vamos a utilizar paréntesis y vamos a escribir el número que queremos ahorita, que es 333.08. Otra vez, 333.08. Cerramos el paréntesis. Esto del paréntesis es para mayor precisión, para que no haya problema. Le damos Enter y si se fijan, ya la gráfica en este momento no se ve tanto, pero ahí está, nada más es cuestión de alejarla en este caso y ahí sigue estando nuestra función exponencial. Ya nada más nos falta poner la parte de 0.005. Entonces lo único que hacemos es otra vez ponerle aquí y aquí le ponemos paréntesis 0.005x y cerramos el paréntesis. Le damos Enter. Y lo mismo, la función ahorita ya se movió otra vez, pero ahí sigue estando. Vean, ahí sigue estando. Y lo que quiero que noten es que ahorita estoy haciendo un alejamiento muy grande. Lo que quiero que noten es que es una exponencial. Cuando hagamos un zoom en esta área de aquí, cuando hagamos ahorita un zoom en esta área de aquí, se va a ver como una recta, pero en realidad no es una recta, es una curva. ¿Cuál curva? De hecho sabemos que es una exponencial. Entonces, esa parte es la primera aclaración que quería hacer. La gráfica que está aquí, que es la gráfica roja, no es una recta, es una función exponencial y esa parte no la dicen aquí, que la gráfica es una exponencial. Ahí se ve el número E. Ese número E indica que es una exponencial. Ahora, lo que nos dicen aquí es lo siguiente. Voy a leer el punto 2. Ahora analiza haciendo uso del modelo exponencial propuesto como la función que define la concentración. Es decir, lo único que nos están diciendo en el punto 2 es lo que yo ya les había dicho, que nosotros vamos a considerar que esa exponencial, que esa función, es decir, esta función, nosotros vamos a suponer que esta función es la que nos dice en cada año qué concentración había de CO2. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que aproximar el cambio de concentración en los mares de 1980 a 1984. Entonces, como vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en las actividades anteriores, nos va a convenir a hacer algunos arreglos ahorita aquí a nuestra gráfica. Entonces me voy a acercar, aproximar más, me quiero aproximar más, voy a darle otro tipo de escala a los ejes para que me muestre lo que yo quiero. Ahí está. Me voy a aproximar más. Ahorita solo estoy arreglando la pantalla para que se vea la gráfica, para que se vea lo que nosotros vamos a necesitar. Hay que aproximarse más.
Todavía me quiero aproximar más. Entonces vean, ahorita si se fijan, como ya me aproximé bastante, esta gráfica ya parece casi una recta, pero insisto, no es una recta, solamente que ahorita estoy con un zoom bastante grande y por eso se ve como una recta. Entonces, pues lo mismo que ya hemos hecho en varias actividades. Vamos aquí a ponerle comillas, X, comillas, enter, y ya con eso vamos a poder graficar. Esto ya lo hemos hecho. Como nuestra función ahorita se llama f, ya sabemos que aquí que tenemos que poner comillas, f de x igual, cerramos las comillas, más f. Y ya con eso aparece la función que nosotros queremos. Entonces aquí vamos a graficar desde 0. Ahora aquí vamos a ponerle lo que está en la casilla anterior, que es A2, y vamos a ir graficando de uno en uno. Entonces le ponemos más 1. Entonces ahí está. Y como siempre arrastramos, no importa hasta dónde, da igual. Y lo que aquí tenemos que hacer es ponerle F, abrimos paréntesis, de A2. Esta parte ya no lo explico mucho porque ya la hemos hecho varias veces. Le damos Enter. Y lo mismo, nada más arrastramos y ya con eso tenemos los valores de la función. Entonces, vean, lo único que estamos haciendo es diciendo que el 0 en nuestra actividad, el 0 equivale a 1980, el 5 equivale a 1985 y así sucesivamente. Entonces, lo único que estamos diciendo es que en 1980 la concentración de CO2 era de 333, en 1981 la concentración de CO2 era de 334 y así sucesivamente. Eso es lo único que estamos haciendo ahorita. Ahora, ya para hacer exactamente lo que nos piden, nos dicen aproxima el cambio en la concentración de CO2 de 1980 a 1984. Y nos dicen que para hacer eso utilicemos la fórmula que aparece ahí. Esa fórmula, pues es esta, solamente la voy a escribir aquí. Es F de X más delta X. Delta X no es otra cosa más que la variación en X. F de X más delta X es igual a F de X, pero yo aquí no le voy a poner es igual. Voy a hacerle caso a lo que dice en el material en extenso y le voy a poner es aproximadamente o es parecido. Este símbolo significa que es muy cercano o muy parecido. No es exactamente igual, es aproximado. Es aproximadamente igual a f de x más la diferencial de y. Y ahora esto sí, voy a poner lo que está aquí. Es igual a f de x más la derivada de x por el diferencial de x. Es esta parte que está aquí. Ahora, una de las cosas que tenemos que hacer es ir viendo quién es cada una de las cosas que aparecen ahí. En primer lugar, nosotros podemos decir que delta de x es la diferencial de x, es decir, es la variación, o cambio de x, o más que decir d en x, es la variación o cambio en x.
Ahora, lo otro que tenemos que ir viendo quién es la de y. Podemos decir que es la derivada de x por la diferencial de x. Ahora, con eso ya podemos empezar a trabajar. Entonces, vean, lo único que tenemos que hacer ahorita es esta fórmula que es f de x más delta x es aproximadamente igual a f de x más f' de x por la diferencial de x. Ahora, en nuestro caso, nos piden que hagamos la aproximación del año 1980 a 1984. Entonces, creo que lo voy a escribir en otra página porque aquí ya no me va a alcanzar el espacio y no quiero que me quede todo amontonado. Entonces me voy a pasar a la siguiente página aunque tenga que volver a escribir. Entonces otra vez voy a escribir esa parte. F de x más delta x es aproximadamente igual. Y fíjense, quiero insistir en esto. Aquí estamos poniendo es aproximadamente igual. Y eso tiene mucho sentido porque precisamente por eso nos dicen aquí que aproximemos. Nosotros vamos a dar una aproximación, es decir, el resultado que obtengamos no va a ser el resultado exacto, va a ser un resultado muy cercano al que sería el exacto o el correcto. Entonces, por eso aquí le quiero dejar esa parte de aproximación. Entonces, f de x más delta x es igual a f de x más la derivada evaluada en x por la delta de x. Ahora, en el inciso A nos piden que aproximemos del año 1980 al año 1984. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En nuestro caso, 1980 es nuestra x, que es nuestra t, que es nuestra t igual a 0. Y 1984 es nuestra x, que es nuestra t, que es nuestra t igual a 4. Entonces lo único que tenemos que empezar a hacer ahorita es empezar a sustituir aquí. Ahora, delta de x en nuestro caso es la variación, es decir, de 1980 a 1984, ¿cuánto varió la x? Es lo mismo que decir de 0 a 4, ¿cuánto varió la x? Entonces la variación de la x es lo mismo que 4 menos 0, porque la segunda x vale 4 y la primera x vale 0. Es decir, esto es muy fácil. Lo que varió la x de 1980 a 1984, lo que varió la x fue 4. Entonces, en nuestro caso, la delta de x vale 4. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es empezar a sustituir aquí arriba. Entonces va a quedar f de x. Ahora, x en nuestro caso, ¿quién es? Esta x es el momento inicial, que es 0. Entonces aquí vamos a poner 0 más el delta de x, pero el delta de x en nuestro caso es 4. Ahora, esto es aproximadamente igual a f de 0. Esto es aproximadamente igual a f de 0 más la derivada de x. Entonces aquí nosotros necesitamos en este momento calcular quién es la derivada de f de x. Ahora, nosotros ya sabíamos, eso lo quiero hacer aquí.
nosotros ya sabíamos y lo hicimos en la lámina anterior, nosotros sabemos que f de x es igual a 333.08 por e a la 0.005x. Ahora, si yo quiero derivar f de x, yo necesito utilizar una fórmula de derivación. La fórmula de derivación que vamos a utilizar en este momento dice que la derivada de e a la u con respecto de x es igual a e a la u por la derivada de u con respecto a la x. Y lo mismo, yo ya no voy a explicar ahorita tanto esto de cómo hacer derivadas. Lo mismo, si yo me pongo ahorita a explicar cómo hacer las derivadas, pues nunca vamos a acabar. Yo recomendaría pues que revisemos un poco el material en extenso para que sepamos cómo se hacen las derivadas. Yo ahorita nada más voy a obtener la derivada de esta función porque es lo que necesitamos ahorita para poder seguir avanzando. Entonces, lo que vamos a tener es que la derivada que f' de x va a ser igual, lo voy a poner aquí abajo porque si no, no me va a caber. F' de x va a ser igual a esta derivada, a la derivada de f de x. Eso va a ser igual a 333.08 que multiplica a e a la 0.005x que a su vez multiplica a 0.005. Así va a quedar la derivada. Ahora aquí ya nada más es cuestión de hacer las operaciones. Y esto, si no, nada más hay que multiplicar 333 por 0.005. Y si no me equivoco, eso va a dar 1.6654 por e a la 0.005x. Y esto es lo que necesitamos ahorita. La derivada, aquí está. La derivada es esta que está aquí. Esta que está aquí es la derivada. Es lo que necesitamos ahorita. Entonces vean, la función original f de x es esta que está aquí. Esta es la función original. Y su derivada es esta que está aquí. Entonces, podemos seguir sustituyendo aquí. Nosotros aquí íbamos en este paso y aquí necesitamos poner la derivada, que ya la obtuvimos y es esta que está aquí abajo. Entonces, lo que nos quedaría es f de 0 más 4 es 4, es aproximadamente igual a f de 0. Pero ¿cuánto es f de 0? Esta parte, f de 0. F de 0, pues lo único que tenemos que hacer es fijarnos en nuestra gráfica y ver cuánto es f de 0. Aquí está 0 y f de 0 aquí está, es 333.08. Entonces ese valor lo podemos sustituir. F de 0 es 338.08 más, ahora sí, la derivada. Pero la derivada es, ya lo acabamos de ya lo tenemos ahorita, es 1.6654 por e a la 0.005 por x.
por esta x, pero en este caso nuestra x vale 0. Entonces todo esto va a estar multiplicado por 0. Ahora, falta todavía el dx, que está aquí arriba, por dx, pero dx ya habíamos dicho que es esta parte de aquí es nuestro dx. En la lámina anterior ya habíamos dicho que delta x es lo mismo que dx, es decir, dx en nuestro caso es delta x, que está aquí, en nuestro caso es 4. Entonces aquí hay que multiplicar por 4. Entonces vean, lo único que acabo de hacer ahorita no es nada difícil. Lo único que acabo de hacer es esta fórmula que está aquí, sustituirla aquí abajo. Entonces, para hacer esa fórmula que está ahí, nosotros consideramos a la x como 0. Nosotros consideramos a la delta x como 4. Nosotros consideramos a f de x como 333.08 y nosotros consideramos a f' de x como 1.6654 por e a la 0.005x. Con estos datos de sustitución, acabamos de sustituir aquí. Entonces, parecieran muchas cuentas, espero no estar confundiéndolos, y lo único que tenemos que hacer es seguir avanzando. Entonces ya nada más ahorita hay que realizar las operaciones, es decir, ahorita nada más hay que sumar esta cantidad y esto. Entonces eso va a quedar así. Entonces eso va a quedar como f de 4 es aproximadamente igual. Ahora, esta parte que está aquí, cualquier número elevado a la 0 va a dar un 1. Entonces lo que vamos a tener es que 333.08 más 1.6654 que multiplica a 1 que multiplica a 4. Entonces aquí ya nada más es cuestión de hacer estas operaciones. 1.6654 multiplicarlo por 1, después multiplicarlo por 4 y a eso sumarle el 333. Entonces ya no voy a hacer las cuentas porque yo ya las hice. Si me equivoco, ustedes las hacen bien, pero eso da 339.7416, que es el resultado que queríamos obtener. Entonces, lo que acabamos de hacer ahorita es aproximar el cambio de la concentración que va de los años 1980 al 1984. Entonces, nosotros hicimos una aproximación, es decir, no es el valor exacto. Si se fijan, ahorita aquí a nosotros nos salió 339.74. Y si quisiéramos saber cuál es el valor exacto, tendríamos que ir aquí. El valor exacto es 339.81. Entonces vean, a nosotros nos salió 339.74 y el resultado correcto sería 0.81. Por eso lo que estamos haciendo es una aproximación y por eso escribimos este símbolo de aproximación. Y ahora, otra cosa importante es que el inciso A
en el inciso A lo que estamos haciendo es una aproximación utilizando la derivada, pero a su vez la derivada utiliza, no sé qué hice, ahí está. A su vez la derivada utiliza la cuestión de la tangente y esas cosas. Ahora, eso es lo que vamos a ver ahorita. En el punto 2 nos dicen que determinemos la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto t igual a 0. Y que esa ecuación de esa tangente la utilicemos también para aproximar el mismo valor que acabamos de aproximar ahorita. Entonces vean, lo que vamos a hacer ahorita es construir la gráfica de la tangente. Entonces, es decir, si yo quiero ver lo que vamos a hacer ahorita aquí en GeoGebra, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A nuestra gráfica le ponemos un punto. Ese punto lo necesito poner de tal forma que t valga 0. Entonces aquí podemos hacer el siguiente truco para que poderla hacer con mayor exactitud, y esto me lo enseñaron uno de ustedes en un comentario del video anterior. Me dijeron que hiciera esto para que diera valores exactos. Entonces ahí está, ya con eso podemos poner el punto en 0 exactamente. Entonces con GeoGebra podemos encontrar la tangente de manera fácil, ya lo sabemos, le ponemos tangente, después nada más es cuestión de poner el punto y señalar la curva. Entonces vean, ahorita no se distingue tanto. Le vamos a poner de otro color, como siempre, para que se distinga. Ahí está. Y nuestra gráfica la vamos a poner en azul para que igual se distinga. Ahí está. Si se fijan ahorita la tangente y nuestra gráfica se ven muy parecidas. Entonces, bueno, a ver, mejor no comento nada y le seguimos. Entonces, lo que nos piden es determinar la ecuación de la tangente. Esto ya lo hicimos en actividades pasadas. Es decir, ahorita lo que tenemos que hacer para el punto B, lo que tenemos que hacer es obtener la tangente en x igual a 0 y podemos decir, si x es igual a 0, podemos ver que f de x es 333.08. Entonces, si x es igual a 0, f de x, que no es otra cosa más que y, es 333.08. Ahora, lo voy a escribir todo para que quede claro. La ecuación de la tangente a la función f de x, que es 333.08, me va a quedar muy apretado. Ay, no me gusta eso. La ecuación de la tangente a f de x 333.08 por e a la 0.005x en el punto P1 de coordenadas x1, y1, que no son otra cosa más que 0,333.08, es esa ecuación. Ya sabemos que la podemos calcular como y menos y1 igual a m
por x menos x1. Con esta ecuación nosotros podemos, o con esta fórmula nosotros podemos obtener la ecuación de la tangente. Y ahora, igual que en las veces pasadas, ya nada más nosotros debemos de saber quién es y1. Y1 en nuestro caso pues ya es fácil saber porque y1 es 333 y x1 pues es 0. Ahora, para saber quién es la pendiente, lo mismo, la pendiente ya nosotros sabemos que es la derivada en el punto x1. Pero nosotros en la lámina anterior o en la hoja anterior ya habíamos calculado la derivada. Aquí está, la derivada está aquí. Entonces, ya nada más, ahorita, en este paso, lo que podemos hacer es sustituir la derivada. Entonces, f' evaluada en x1 no es otra cosa que la derivada, y como x1 es 0, entonces es la derivada evaluada en 0. Y eso a su vez, utilizando el resultado que ya teníamos del valor de la derivada, eso es 1.6654 por e a la 0.005 multiplicado por 0. Nosotros sabemos que todo esto se hace un 1 y entonces el resultado únicamente va a quedar 1.6654, es decir, nuestra pendiente en este momento, aquí está, ya la obtuvimos, nuestra pendiente es este valor. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para encontrar la ecuación de la tangente en el punto 0,333.08, en este punto, en el punto P1. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores. Entonces vamos a poner aquí y menos y1, que es 333.08, es igual a m, pero m lo acabamos de obtener, es 1.6654, que multiplica a x menos x1, pero x1 es 0. Entonces aquí ya nada más es cuestión de hacer las cuentas. Esto va, este menos 333 lo vamos a pasar del otro lado y en resumidas cuentas va a quedar y es igual a 1.6654 por x menos, más 333.08. Y lo mismo, o sea, ya terminamos. Esta es la ecuación que nos piden. Entonces, esta ecuación es la ecuación de la recta tangente. Es decir, en nuestro caso, si se fijan, la recta roja es la recta tangente. Y aquí está, vean, aquí ponen 1.67x y a nosotros lo que nos quedó es 1.6654. Este resultado y este resultado es prácticamente el mismo, nada más que aquí está redondeado, más 333.08. Si se fijan, la ecuación que acabamos de obtener, que es esta, está bien, es correcta. Entonces, y lo estamos corroborando con GeoGebra. Ahora, ¿qué es lo que, ya que obtuvimos la ecuación, ¿para qué necesitamos la ecuación de la tangente? Dice, el punto B dice, determina la ecuación de la recta tangente. Eso ya lo hicimos, aquí está la ecuación.
y a partir de y úsala para aproximar la concentración en T igual a 4. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahorita es sustituir para x igual a 4 en esta ecuación. Es decir, aproximamos con x igual a 4 en la ecuación anterior. Sabemos que la ecuación anterior pues no es otra cosa más que f de x igual a y igual a 6654x más 333.08. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir y en lugar de poner f de x, tenemos que poner f de 4 es igual a 1.6654 que multiplica ahora a 4 más 333.08. Ya nada más es cuestión de hacer las operaciones y el resultado que nos va a quedar es 339.7416. Entonces f de 4, es decir, el nivel de concentración en 1984 es de 339.7416. Y si se fijan, el resultado que habíamos obtenido hace ratito es este. Aquí está. Vean, ya terminamos la actividad. Cuando hicimos el inciso A, utilizamos esta fórmula que está aquí para aproximar el nivel de concentración de CO2 en 1984. Por eso aquí le pusimos F de 4, acuérdense. F de 4 es el nivel de CO2 en 1984. Entonces, lo que estamos viendo es que si utilizamos el método propuesto por esta fórmula, llegamos al resultado de 339.7416. Y si utilizamos el método de la tangente, que es el método propuesto en el inciso B, si utilizamos el método de la tangente, lo que tuvimos que hacer fue primero calcular o establecer la ecuación de la tangente, que lo hicimos acá, y ya que teníamos la ecuación de la tangente, la utilizamos para encontrar cuál sería el nivel de CO2 en 1984. Es decir, lo acabamos de hacer por dos métodos distintos, pero lo importante es que en ambos métodos el resultado está aquí, es el mismo que el resultado que ya nos había dado antes, que es este que está aquí. Eso es lo importante de esta actividad y eso es lo que nos dice en el inciso 3. En el inciso C dice: compara tu resultado con lo obtenido en el inciso anterior y responde qué conclusiones puedes generar al observar estas mediciones. Entonces, lo que podemos observar es lo que ya dijimos, que tanto haciéndolo con el método de la derivada con el método de la derivada o las diferencias o las diferenciales, haciéndolo con el método de diferenciales, que es el método propuesto con esta fórmula, o haciéndolo con el método de la tangente, que es esta parte que está aquí, que haciéndolo con cualquiera de los dos métodos se llega al mismo resultado.
Y lo importante también sería que se llega al mismo resultado debido a que tanto el método de las diferenciales como el método de la tangente, pues en el fondo lo que están utilizando es la derivada. Entonces es obvio que ambos resultados lleguen a lo mismo porque en el fondo son el mismo procedimiento, solamente que uno se expresa con tangente y el otro se expresa con diferenciales, pero fuera de eso son el mismo método y por eso se llega al mismo resultado. Pues creo que eso es todo. No sé, espero que haya quedado más o menos claro. Eh, Aquí está la parte que hicimos en GeoGebra. Entonces, pues nada, espero que les haya servido este video y pues muchas gracias.